¿Cómo están, hermanos? Les saludo en el amor del Señor. Muy bien. Trayendo saludos de Iglesia 1, de la 10ª Iglesia Presbiteriana de Santiago. Ellos están a esta misma hora en el culto de la mañana y en el barrio Brasil. Pero también les traigo saludos de otra iglesia, que es la Iglesia de Dios Viviente, que son los hermanos que se reúnen en el módulo 3 del penal de Colina 12. Quisiera aprovechar estos pocos minutos para simplemente poder agradecer a la iglesia. Se estuvo por acá hermano Felipe Villarroel, y de verdad que hemos sentido el apoyo de la iglesia presbiteriana en este trabajo. No ha sido fácil, ha sido bastante complejo. No sé si el hermano Felipe les habrá podido comentar algunas cosas, pero la formación teológica de las iglesias que llevan bastantes años trabajando en la iglesia dificulta un poco el trabajo presbiteriano. Ellos tienen orden de no escuchar y no prestar atención a todo aquel que les hable que la salvación no se pierde. Entonces sabrán ustedes que es complejo poder dejar que la Biblia hable por sí sola, pero nos hemos arriesgado, lo hemos dicho, y los hermanos han agradecido al Señor también, porque lo que diferencia la predicación de las iglesias que les visitan y del hermano Felipe, del hermano Luis y de quien les habla, es que ellos entienden la palabra del Señor, y eso lo han manifestado de manera expresa los hermanos de Colina. Así es que les agradecemos a todos ustedes que estén orando por este ministerio carcelario, y que el Señor también permita a la iglesia presbiteriana poder diseñar un mecanismo de trabajo permanente en un lugar con tanta necesidad, y es uno de los rincones más oscuros del área metropolitana. Es uno de los sectores con más peligrosidad, la quinta cárcel más peligrosa de América Latina y la segunda de nuestro país. Así es que esperamos algún día poder simplemente venir, mostrarles algunas fotos que ya hemos podido ir recuperando y poder animarlos a apoyar esta labor y el trabajo que se está desarrollando los días lunes y miércoles, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, ahí en el penal de Colina 2. Así que el Señor les bendiga grandemente. Hermanos queridos, Reforma Protestante. Se está conmemorando 500 años de este tiempo crucial para la historia de la humanidad. Nosotros no podemos relegar este asunto solamente a la iglesia cristiana, sino que al ser parte todos nosotros de la iglesia de Cristo, y al momento en que nosotros vemos, observamos y analizamos cómo la Reforma también contribuyó en el desarrollo social, en el desarrollo político, en el desarrollo económico de Europa, nadie puede desconocer esto. Las universidades, las buenas universidades a nivel global, están teniendo tiempos de reflexión en torno a la Reforma Protestante, y eso es bueno. La Universidad Católica, la Universidad de Chile, acá la Adolfo Ibáñez, entre otras universidades, la Universidad de Diego Portales también ha tenido algunas charlas sobre justamente cómo la Reforma ha influenciado en la humanidad. Entonces, algo que nos parece tan propio, tan nuestro, tan herencia reformada, herencia presbiteriana, podemos gozarnos también en el Señor de que es herencia de la humanidad, y que eso ni el humanismo más profundo va a poder quitar del corazón de la humanidad el hecho de que este movimiento religioso generó los cambios que hoy en día permiten la libertad de pensamiento, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces damos gracias a Dios por este tiempo, y yo agradezco al Señor por la oportunidad que justamente me da el consistorio de esta iglesia para poder venir a compartir sobre una de estas 5 solas. Es una de estas 5 solo o solamente a través de que se estaba aquí proyectando, de lo que ya han estado ustedes, por la gracia de Dios, escuchando. Solo por la fe, o sola fide, es lo que el Señor, por medio de este consistorio, nos ha permitido venir a compartir. Sola fide, probablemente nosotros ya tenemos asociado y tenemos la convicción, los que ya llevan un tiempo, los que se han hecho miembros de esta iglesia, los que lideran en este lugar,
diáconos, presbíteros, las personas que están al servicio constante y permanente de la iglesia, podemos nosotros simplemente decir que efectivamente estamos de acuerdo con esta declaración de que la salvación es solamente por la fe y que no hay otra manera que nosotros podamos llegar hasta Dios sino solamente por la fe en Jesucristo. Y hemos visto durante también muchos años, porque esto es algo que nosotros como iglesia heredera de la Reforma mencionamos de vez en cuando, cómo estas 5 solas están absolutamente cohesionadas y están trabajando permanentemente una al lado de la otra para el beneficio de la iglesia. Y si hay algo rico en estas declaraciones, solo por la Escritura, sola fide, solo Christus, sola ideo gloria, y me falta una, sola gracia, gracias por la gracia. Es justamente el hecho de que ellas son para beneficio de la iglesia, para beneficio del cuerpo de Cristo. Y esto es una respuesta, probablemente ya lo han escuchado, pero esto fue una articulación de fe para poder responder a un grupo de personas que en los tiempos de la Reforma planteaba justamente la idea de que había otros medios, había otros caminos, había otra posibilidad de acercarse al Dios eterno, y no solamente a través de la fe por medio de Jesucristo o escuchando la Escritura, las nuevas revelaciones, lo que solamente el Papa podía interpretar de la Escritura. Solo eso era lo aceptable. La salvación podía lograrse, usted mismo podía lograr la salvación por otra persona mediante las ofrendas, mediante las indulgencias. Y estábamos viviendo nosotros en un tiempo que se le llamó el tiempo de la oscuridad o la era oscura, la era en la cual había una profunda oscuridad en la misma iglesia. Y sabemos también nosotros de que la Reforma no surge de la noche a la mañana. No es simplemente cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta del templo del palacio de la ciudad de Wittenberg. Algunos historiadores del siglo XIX plantean la posibilidad de que no fue así, pero es bastante tardía esa reflexión, porque las puertas de Wittenberg fueron, si acaso alguien quisiera ir a investigar, las puertas mismas fueron consumidas por un incendio en los años 1700. Entonces fue imposible poder hacer algo así. Lo interesante de esto es que no es Lutero el que dice que fue y clavó las tesis, sino que fue alguien que presenció esto, que fue su amigo Melanchthon. Es él el que relata y dice que fueron puestas ahí, porque justamente al frente de esta puerta de el templo del palacio de Wittenberg hay una plaza. En el año 2012 ustedes mismos nos ayudaron a mi familia a poder llegar hasta Alemania para una capacitación y tuvimos la oportunidad de conocer Wittenberg. Fuimos al Museo Martín Lutero y justamente al frente de esta puerta, que hoy en día todo el que ha ido para allá probablemente se saca una foto ahí, en ese lugar justamente hay un bar, hay una taberna que ha cambiado de dueños. Algunos han dicho que antes estaba en otro lugar hacia el frente, pero al lado del actual, que se llama algo así como el Elefante Blanco, ¿verdad? Y que era donde Melanchthon y Martín Lutero solían ir después de las clases de la universidad, ¿verdad? Y para compartir con los alumnos. La idea de clavar ahí las tesis era generar una discusión académica posterior, ¿verdad? Entonces al lado de alguien que clavaba algo, que decía voy a matar un chancho, entonces necesito gente que quiera comprar parte de este chancho. Al lado estaba pegada también estas tesis que tenían la intención de poder generar diálogo académico. Pero sí le damos la razón a los historiadores del siglo XIX, que primero hubo una carta. Martín Lutero nos generó una revolución porque sí, él mandó una carta al arzobispo para que fuese ella conducida por la vía establecida y poder justamente discutir estos temas, ¿verdad? Porque por otro lado había gente que quería reformar la iglesia, como Johann Tetzel. Querían también ellos reformar la iglesia, pero querían reformarla de una manera distinta. Querían mantener el poder de la iglesia y obviamente los recursos que se reunían eran para poder pagar una pequeña obra, unas pequeñas refacciones que se hicieron en un templo en Roma, que hoy día usted los puede conocer, están ahí, la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Una obra pequeña que había que financiar, entonces era necesario tener algo de dinero para poder pagar eso.
¿Cómo las personas pecadoras pueden ser consideradas justas o rectas delante de un Dios santo? Esa es la pregunta que no solamente los reformadores se hacen, nos podemos hacer nosotros el día de hoy. ¿Cómo las personas pecadoras pueden ser consideradas justas, rectas delante de un Dios que es santo? La respuesta oficial en los tiempos de la Reforma, previa a la Reforma, era justamente de que tus obras te hacen merecer el título y la condición de justo. Esa era la respuesta oficial de la iglesia. Tus obras te hacen justo. Y eso es justamente lo que la Biblia no dice. Pero la iglesia tenía articulado un sistema de una u otra forma, contención de la fe, que le permitía y le favorecía mucho este tipo de declaración. ¿Qué es lo que quería decir esto? Simple, todo depende de ti y de tu propio desempeño. Y eso generó muchas vías, muchos caminos por los cuales la gente podía y quería llegar hasta Dios. De lo que nosotros acabamos de leer ahí en Efesios, en el capítulo 2, yo quiero detenerme en los versículos 8 al 10, y me permito esta licencia justamente desde la idea de que esto es una predicación no expositiva de la palabra, sino que temática. Entonces quiero detenerme en los versículos 8 al 10, a los cuales quisiera dar lectura nuevamente. Dice la palabra del Señor: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esta tesis que Martín Lutero clava ahí en Wittenberg es un acto que de una u otra forma nos permite a nosotros llamarnos protestantes. Se comenzó a denominar protestantes a todos aquellos que apoyaban a este monje loco que había ido y había enviado una carta, que le había sido negada la carta, y entonces él establece esto como un relato, como una discusión académica. Lo que Martín Lutero hace ese día 31 de octubre del año 1517 fue un acto de protesta, y que nos define de una u otra forma a nosotros como protestantes. Ahora, cuando nosotros analizamos la idea del sola fide, nosotros nos presentamos, o se nos pone por delante un problema que no es menor, porque muchas veces tomamos la idea del sola fide o solo por la fe y llegamos a un punto en nuestro desarrollo cristiano en el que pasamos a tener fe en la fe y no fe en Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comprender 5 siglos después, 500 años después, podemos comprender si realmente estamos convencidos de que esto es solo por la fe en Dios, solo por la fe en su obra, solo por la fe en lo que Cristo logró por nosotros, o simplemente hemos caído en tener fe en la fe? Porque la fe por sí sola, si nosotros lo pensamos de una manera digamos racional, la fe por sí sola no tiene ningún poder. La fe no tiene ningún poder porque no depende justamente de nosotros. Esto no es algo que nosotros podamos manejar a nuestro antojo. Según lo que nosotros acabamos de leer, eso es un regalo de Dios. Es algo que Él nos da. Y que por lo tanto la fe no puede estar puesta en la fe, sino que la fe tiene que estar puesta en el dador de la fe, en Dios mismo. Hermanos queridos, cuando nosotros observamos o analizamos nuestra vida cristiana en general, el cristianismo moderno por sobre todo, yo me atrevería a decir que el cristianismo después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, nosotros vamos a ver de que el problema fundamental es este, que hay fe en la fe. Se pregunta, se busca establecer métodos para poder medir
la cantidad de fe que una u otra persona tiene. Y rápidamente vienen a nuestra memoria aquellos textos que se nos dice: si ustedes tuviesen fe como un grano de mostaza, dirán a ese monte: arrójate al mar, y el monte se va a arrojar. Entonces ahí viene la pregunta. Nosotros tenemos fe y aleonamos a la gente en la iglesia: aquí hay fe. Entonces tenemos que nosotros pedir de que esta fe haga algo, porque esta fe tiene que verse, tiene que mostrarse. Y esto va más allá, hermanos, de simplemente reconocer de que solo por la fe somos salvos. Entendemos aquí de que esta fe, Dios nos ha dado estas cosas a nosotros, creados en Cristo Jesús, como dice el versículo 10, para buenas obras. O sea, hay un sustrato de esta fe, hay un resultado de que Dios nos haya implantado fe. Pero es necesariamente ese resultado de que Dios nos haya dado fe, el hecho de decir: vean cuánta fe la iglesia tiene. Estamos ok con que la salvación es solo por la fe. Pero hoy, como decía recién, 500 años después, ¿cómo vivimos nuestra fe? ¿De qué manera nosotros estamos viviendo la fe en nuestro Señor? ¿Qué es finalmente sola fide? Sola fide es lo que nos da el derecho de estar delante de Dios. Solo por la fe nos da a nosotros el derecho de poder estar delante de Dios sin tener derechos delante de Dios Santo. No se olviden de la pregunta que le hice hace un rato atrás: ¿cómo las personas pecadoras pueden ser consideradas justas o rectas delante de Dios? Solo por la fe. Eso nos da el derecho a nosotros de estar delante de Dios y de poder no solamente estar delante de Él y no ser consumidos, como decía el profeta en la antigüedad, sino que al mismo tiempo heredar. Fíjense ustedes, hermanos, pecadores como somos, ganamos por la fe el derecho de estar delante de Dios. Y no solamente estar delante de Dios, sino que heredar la bendición de Dios para nuestras vidas. En todo aspecto. En todo aspecto de la palabra, bendiciones que Dios nos da y que no se obtienen por ninguna obra humana, ni virtud, ni método humano, sino que única y suficientemente por medio de la confianza irrestricta, e incondicional en Dios. Ya eso de irrestricto, si fuese obra nuestra, nos dejaría fuera. Porque confiamos en muchas cosas antes de confiar en Dios. Confiamos en nuestras propias posibilidades, confiamos en nuestras propias fuerzas, confiamos en cualquier otra cosa, pero no confiamos en Dios. Cuando nosotros decimos sola fide, solo por la fe, hablamos de una confianza irrestricta, incondicional en Dios. Porque el mensaje de Dios en la cruz nos dice que nada de lo que podemos hacer nos va a poder colocar a nosotros delante de Dios. El acto salvífico de Cristo en la cruz, el derramamiento de la sangre preciosa del único Hijo de nuestro Dios, es la demostración de que no hay nada que nosotros podamos hacer que nos pueda poner siquiera delante de la presencia de Dios. Porque todo lo que hacemos, cualquier cosa que nosotros desarrollemos en nuestra vida, está bajo juicio divino, porque está hecho desde nuestra condición de hombres pecadores. Entonces ya está bajo el juicio de Dios. Y entonces, ¿de qué manera el hombre tiene acceso a este Dios? Si todo lo que nosotros hacemos es factible de ser condenado por nuestra condición humana. Ese es el motivo por el cual domingo a domingo venimos acá, oramos, damos gracias a Dios por Él, por su bondad, por su misericordia. Y acto seguido, ¿qué es lo que hacemos? Oramos por perdón de nuestros pecados. Porque hemos pecado delante de Dios. Si Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que morir por ti, suficiente argumento para que tú puedas entender de que tus crímenes en contra de la santidad de Dios son tan horrorosos que merecieron la muerte de Cristo en la cruz. De eso se trata solo por la fe. Se trata de que efectivamente todo lo que yo pueda hacer, todo lo que yo pueda desarrollar,
está bajo condenación de Dios porque surge de una persona que es pecadora. Ahora, solo por la fe, porque esa podría ser la parte negativa, esa podría ser el no de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo tiene muchos sí. Sí somos aceptos, sí somos salvos, sí somos herederos, sí somos muchas cosas, pero también te dice no. Y no, que es lo que te dice, no puedes hacer algo por ti, no puedes autosalvarte, no puedes tú ponerte en sacrificio por tu vida. Pero sí la cruz de Cristo nos muestra de que lo que Jesús hizo en esa cruz es total y absolutamente acepto a Dios, y eso entonces canceló la deuda que cada uno de nosotros tenía delante de nuestro Señor, y que efectivamente cualquier cosa, buenas obras, como dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los Efesios, toda aquella buena obra que nosotros desarrollemos, fíjese lo que dice ahí, Dios dispuso de antemano. Cualquier cosa positiva, buena que nosotros hagamos, entendiendo de que hemos sido salvos solo por la fe, no es algo que nace de nuestro corazón. Dios lo dispuso. Dios quiso que así sea, y como muy bien dice el apóstol Pablo acá, tiene un fin, y el fin es que las pongamos en práctica. Por lo tanto, cualquier obra que nosotros hagamos, cualquier cosa que nosotros podamos darle a Dios, naciendo de un corazón que entiende de que esto es solo por la fe, es bien recibido y es grato delante de Dios, porque son las obras que Dios quiso y que Dios dispuso a sus hijos para que las pongamos en práctica. Entonces sola fide nos muestra justamente cómo nuestra fe, que es incompleta, que es imperfecta, que es fallida, que está en crecimiento, que se desarrolla en nuestro devenir cristiano, en nuestra vida como hijos de Dios. Nuestras obras nunca van a ser solamente obras de la fe. Pero cada vez que nosotros volvemos a la Escritura y vemos de que efectivamente nada de lo que yo pueda hacer que nazca de mí como ser humano fallido, como ser humano pecador, va a poder ser un acto de fe. Solo aquellas cosas que Dios puso y estableció de antemano para que nosotros podamos hacer. O sea, imagínense, hermano, ni siquiera tenemos que pensar en qué hacer. Él nos puso y nos estableció lo que Él quiere que nosotros hagamos. El tema aquí es ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Ser sensible a la voz del Espíritu Santo que nos va guiando hacia dónde nosotros tenemos que ir. Y de ese ejemplo tenemos mucho en la Escritura. El mismo apóstol Pablo, cuando él está haciendo uno de los viajes, justamente a esta misma zona donde está la iglesia de Éfeso, él dice que en algún minuto ellos tenían ganas de ir hacia un lugar, pero el Espíritu los llevó hacia Macedonia. Entonces, fíjense, hermanos, ser sensible a la... Piensen ustedes que la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos también nos manifiesta que el Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo que no predique. Eso parece aberrante. Un apóstol que no predica la palabra de Dios. El Espíritu le dijo, no, aquí no. El libro de Hechos nos muestra cómo los apóstoles y la iglesia primitiva elaboró, generó, trabajó en pos de expandir el Evangelio para la gloria de Dios. Y todas aquellas cosas que la iglesia hizo, las hizo justamente porque Dios estableció de antemano aquellas buenas obras para que las pongamos nosotros en práctica. No podemos nosotros, hermanos queridos, ser salvos si no creemos al mismo tiempo que somos condenables. Una cosa está implícitamente ligada a la otra, y que Jesús fue condenado por todo lo que hagamos, pensemos e incluso las cosas que omitimos. Por eso se hace necesario recordar que es solo por la fe. Por eso es necesario que de vez en cuando la iglesia de Cristo se detenga a pensar cómo se articula todo esto y de qué manera nosotros hemos heredado
y hemos sido portadores de esta verdad, portadores de lo que la gracia de Dios ha querido venir haciendo desde la cruz del Calvario hasta esta iglesia, este día, este año, en este momento, en este lugar. Necesitamos volver cada cierto tiempo a esto. Necesitamos volver, ¿por qué? Porque necesitamos reconocer la realidad de Dios al mismo tiempo que la accesibilidad de Dios. Y ese es un gran problema en la iglesia hoy. Fíjense, hermano, lo que le estoy diciendo. Necesitamos volver a que esto es solo por la fe, porque necesitamos nosotros reconocer la realidad de Dios. ¿Cuál es la realidad de Dios? Que Dios existe, que Dios está, que Dios no es simplemente un arquitecto que echó a andar esta cosa y luego se abstuvo de intervenir. Él está aquí y está presente, como dice Francis Schaeffer. Esa realidad nosotros necesitamos volver a recordarla, al mismo tiempo que necesitamos recordar la accesibilidad de Dios. ¿Por qué? Porque en los tiempos de la Reforma, que justamente de lo cual nosotros estamos recordando en este tiempo, hace 500 años atrás, la accesibilidad a Dios era mediante una especie de aparataje religioso. Un aparataje que alejaba a Dios. Y que esta revelación de Dios, que había sido muy oscura, muy entre como una especie de vidrio opaco en la antigüedad, fue siendo cada vez más clara hasta la venida de Jesucristo, en lo cual todo lo que Dios hizo hacia atrás tiene claridad absoluta en Él, en Jesucristo, de lo cual dan testimonio los apóstoles y que nos dejan a nosotros en la palabra de Dios aquellas cosas necesarias para comprender toda la accesibilidad de Dios a la humanidad. Dios está ahí, esa es la realidad, pero Dios también es accesible, y eso es lo que la iglesia impedía al creyente conocer. Tú puedes acercarte a Dios solo si tú pagas, si tú entregas recursos, solo si tú haces el sacrificio de que uno de tus hijos sea un monje, solo si tú entregas lo mejor de ti al templo para la iglesia, solo si tú entregas tus joyas, tu oro, tus cosas a la iglesia, solo así tú puedes ser salvo y solo así puedes acceder a Dios. El Dios que se había revelado, el Dios que estaba presente, el Dios que era accesible, la iglesia lo hizo inaccesible. Era necesario apretar tal o cual botón para poder activar la fe. De tal o cual manera nosotros podemos acceder a Dios. A diferencia de las otras religiones, el santo cristiano no es un iluminado en particular. Y no es un iluminado en particular porque el único iluminado aquí es Cristo. El único que tiene las verdades es Cristo. Los discípulos dijeron: ¿a dónde iremos, Señor? ¿Qué agregan? Dice: solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú nos puedes dar luz. ¿A quién iremos? Es la pregunta que probablemente se hicieron los reformadores hace 500 años atrás. ¿A quién iremos, Señor, con esta verdad? ¿A quién iremos? Tal vez se preguntaba Martín Lutero cuando ahí, a la luz de una vela, traduciendo la Biblia al alemán. Martín Lutero dice: ¿a quién iré, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Y como les decía yo a ustedes, la fe cristiana, por este hecho de que no existe algún tipo de iluminado al cual nosotros tengamos que seguir, esa sería una forma de hacer inaccesible a lo inaccesible. Cuando nosotros colocamos a alguien, a un pontífice, y lamentablemente el día de hoy algún apóstol, algún profeta por ahí, hacemos inaccesible a Dios accesible, a Dios que se hizo accesible en Cristo, solo por la fe. Esta fe cristiana que nos lleva a la humildad delante de Dios y a reconocerle como el todo de nuestras vidas, que nuestros sacrificios religiosos o son respuesta a algo que Él hizo, buenas obras para que las pongamos en práctica,
o son simples actos de arrogancia de nuestra parte? ¿O son algo que Dios estableció que nosotros hiciéramos y en gratitud nosotros desarrollamos esto? Vayan por el mundo, anuncien el Evangelio, prediquen esto a toda criatura, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿O es algo que surge de un corazón agradecido por esto? ¿O es una respuesta a lo que Él ya hizo? ¿O son actos de arrogancia de nuestra parte? ¿Lo queremos impresionar a Dios? Vamos a tratar de impresionarlo, ¿no? Tengo un buen desempeño, soy bueno, pero no lo podemos hacer, porque la única forma en que podemos aproximarnos a Dios es a través de este Cristo. Nosotros podemos incluso acercarnos a Dios insultándolo a Él mismo, con nuestras reivindicaciones de justicia, con nuestras reivindicaciones de pureza, de bondad, con nuestras reivindicaciones de santidad, de méritos, con nuestras reivindicaciones de honestidad. Yo soy una persona buena, yo no ando matando, yo no ando robando, yo creo que me merezco esto o aquello, yo soy mejor que los que están en la cárcel en Colina 2, por algo que están ahí, yo estoy acá. Si hay algo que yo he aprendido, hermanos queridos, con los hermanos de Colina, es justamente de que acá afuera nosotros podemos ser libres de nuestro cuerpo, pero ser prisioneros de nuestro corazón y de nuestra mente. Y muchos de ellos ahí dentro, sus cuerpos prisioneros, son libres en Cristo, de su mente y de su corazón. Un día ya saliendo, al mediodía ellos tienen que ir a dejar a las puertas antes de que cierren los calabozos. Nos fueron a dejar hasta la puerta y nos dicen uno de los hermanos del módulo 6, hermano, me dice, por favor, oren por mí. Llevo 7 años caminando, llevo 10 años de mi condena, me quedan todavía 35 años acá. Y hoy día, en la mañana, me di cuenta de que sigo conviviendo con el viejo hombre. Y había ahí, estaba el hermano Felipe conmigo, y había unas personas que son de la Iglesia Universal, de la Pare de Sufrir, que están haciendo también un trabajo allá. Y el pastor de la Pare de Sufrir le dice al hermano del módulo 6, al líder del módulo 6, le dice, ¿usted le hizo algo a alguien? ¿Qué pasó? Sí, dijo, la mañana estábamos recibiendo el desayuno y entonces viene una persona de otro módulo y le pone un papel en la cabeza a uno de los hermanos, y a mí me dio rabia, me dio ira, y entonces fui y lo confronté y le dije, ¿qué le pasa a vos? Ese loco no anda solo, está conmigo. Yo me lo trataba de imaginar que es alto, bien terneado, buena corbata, y diciendo, ¿qué te pasa vos? Mi papá. Y entonces el hermano le dice esto, le contesta esto, y este pastor va y le dice, pero lo bueno es que usted no le hizo nada, y usted tiene que darle gracias a Dios, porque logró contener al viejo hombre. Y hubo tanta sabiduría en la mirada y en lo que respondió el hermano módulo 6, porque miró a este hombre con una cara de decirle, tú no hayas entendido nada de lo que es el Evangelio. Lo miró así muy extrañado al pastor de la Universal y le dice, no, si estoy pidiendo oración es porque aquí y acá yo le pegué 4 puñaladas en la espalda, 3 en la cara, 2 en los ojos y 1 en el cogote. Por eso yo les pido que oren por mí. Hermanos queridos, cuando nosotros nos ponemos a pensar en eso, aquí mismo, en esta iglesia, entre ustedes, hermanos, se han puesto 4 o 5 puñaladas unos con otros. Por eso les
nuestros actos siempre van a ser actos limitados. Y efectivamente necesitamos el sacrificio de Cristo en la cruz para poder ser libres. Porque venimos acá y expresamos nuestra fe a Dios, pero con actos limitados, con actos de arrogancia. Es solo por la fe. No hay otro camino al cual nosotros podamos aproximarnos a Dios. Insisto en esto, si Cristo tuvo que morir por ti, es porque tus crímenes en contra de la santidad de Dios son aberrantes. Mis crímenes son aberrantes delante de Dios. De otra manera, Cristo no hubiese sido necesario que muriera en la cruz. Yo sería lo suficientemente bueno para acceder a Dios. Pero no es así. Necesitamos de Él. Amén. Necesitamos de Cristo para Él. Cuando se articula una forma de culto con nombre de cristiano que destruye la realidad de que Dios está presente y de que es accesible, entonces ya no hay más evangelio. El evangelio se fue. Repito, cuando nosotros articulamos una forma de culto con nombre de cristiano que destruye la realidad de que Dios está presente y de que Él es accesible, porque Él quiso ser accesible, ahí ya no hay más evangelio. En ese lugar se acabó la fe cristiana. Por muy cúltico que sea, por muy respetuoso que pueda llegar a ser, en ese lugar ya no está Cristo. Porque la fe puede transformarse, y ahí no está el peligro. Por eso yo les decía, hermano, ¿creemos en esto sola fide o estamos creyendo? ¿Creemos en la fe en Dios o creemos en la fe por la fe? ¿O nuestra fe está puesta en la fe? Porque la fe puede transformarse en un aparato religioso, en un aparato ritual, que en vez de ser transparente para que todos contemplen a Dios, nos convence de que estamos usando el método religioso correcto. No solo aquí está la verdadera bendición. No hagan caso a las voces que dicen que está Cristo y no está. Solo aquí es. Nosotros adoramos de manera correcta. Nosotros alabamos de manera perfecta. Hermanos, esto es muy notorio porque la mitad, tal vez más, pero por lo menos la mitad del cristianismo evangélico vive así, de esta manera. El movimiento apostólico, el famoso evangelio de la prosperidad. Si no estás bajo tal o cual cobertura, si no ofrendas o si no pactas en tal lugar, todo eso es un aparato religioso que opaca la mirada del pecador hacia el Dios que ya está accesible para la humanidad. Y el trabajo de la iglesia es hacer a Cristo accesible. Pero colocamos un aparato religioso que son nuestros botones de esta consola mágica llamada Dios, que si yo muevo o hago cierto tipo de movimiento, voy a permitir de que ese monito que se llama Dios, que salta en la pantalla, haga lo que yo quiero que haga. El aparato religioso ha quitado el sola fide de la fe cristiana. Pero no nos engañemos tampoco, hermanos, porque hay otro gran grupo, sobre todo hoy en día, dentro de las filas reformadas y protestantes, e incluso calvinistas, que siguen la lógica del aparato religioso. Solo si eres calvinista de tradición escocesa, solo si sigues la tradición reformada pactal, solo si eres salmodia exclusiva, ginebrina, por lo demás, solo si adscribes a la confesión de fe, solo la de 1647, no otra. Solo así vas a estar bajo la bendición de Dios, porque esto es lo único que es aceptado y nada más. No nos engañemos, hermanos, porque si hay algo por lo que luchan los presbíteros en las iglesias, y tengo la convicción de que en esta iglesia es así, es de mantener a Dios accesible, mostrando a Cristo como el camino a Dios. No hay nada de malo en la confesión de fe. Al contrario, ella nos ayuda a delimitar nuestra fe.
Pero cuando algunos dicen, no, mira, esta aquí, porque la otra le añadieron 2 o 3 capítulos, entonces esa no, ellos son pecadores. Hermanos, de no estar, hermanos queridos nuestros en el Señor, con tradición cristiana, evangélica, protestante, reformada, simplemente porque no son de la Presbiteriana de Chile, entonces hemos convertido la fe en un aparato religioso. Y de eso también tenemos que arrepentir. Porque nuestro trabajo no es defender los dogmas, sino que nuestro trabajo es defender el Evangelio de Jesucristo. Lo dogmático nos ayuda a defender claramente. Pero tengamos cuidado, hermanos. Seamos celosos de la palabra de Dios, sola Escritura. Y no solamente sola Escritura, toda Escritura. La Escritura completa. La tesis 32 de Martín Lutero, y con esto ya me acerco al final, dice lo siguiente, aprovechando que estamos conmemorando este acto revolucionario ahí. La tesis 32 dice: serán eternamente condenados, junto con sus maestros, aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencia. Eso es lo que decía la tesis número 32 de estas 95 que Lutero escribe. Serán eternamente condenados. Hay una traducción que dice: se irán juntos al infierno. Se irán juntos al infierno. Aquellos que crean estar seguros de que su salvación crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencia. Donde hay una mirada distorsionada de Dios, hermanos queridos, ahí dejo esta tesis ahí porque la voy a usar ahora. Donde hay una mirada distorsionada de Dios, la fe pasa a ser el aparato religioso, porque solo es la fe. Entonces desechamos a nuestros hermanos pentecostales porque no tienen nuestra misma fe. Desechamos a nuestros hermanos metodistas porque no tienen nuestra misma fe. Desechamos entonces a los hermanos bautistas porque no tienen la misma fe. Y no bautizan a los niños más encima. Cuando la fe pasa a ser el centro, no Dios, nosotros opacamos al Dios accesible. Opacamos al Dios accesible. Y nos transformamos en lo que perseguimos en la Reforma protestante. Nos transformamos en esa iglesia que es un aparataje religioso para poder sostener y mantener nuestro propio orgullo y caminar nuestro propio camino. Cuando la fe pasa a ser el centro y no nuestro Señor. Hermanos queridos, fíjense cómo quedaría esta tesis si nosotros dijéramos lo siguiente: serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean tener una fe poderosa. No, en esta iglesia se mueve el Espíritu porque hay fe. Y entonces aquí nosotros oramos y los enfermos se sanan solo porque hay fe. No, hermano, si se sanan es porque está Dios ahí. No se sana por otra cosa. No, aquí la gente se salva porque predicamos la senda antigua y aquí hay fe y entonces predicamos en fe y Dios salva a los perdidos. No, la gente se salva porque Dios está presente y es accesible. Hermanos queridos, donde hay una mirada distorsionada de Dios, la fe se transformó en el punto centro. Por eso nosotros decimos sola fide, pero mantenemos la idea del sola fide que fue defendida 500 años atrás. Si quitamos a Dios del centro, hermano, y colocamos la fe en el centro, entonces la fe se transforma en un fetiche y queremos adorar la fe, ya sea la fe carismática o sea ella la fe reformada. Pero en el minuto en que nosotros sacamos a Dios del centro, creemos que tenemos poder en la fe, pero no en el dador de la fe. Y sola fide, en el caso de los reformados, pasa a ser un dador de la fe, pasa a ser un sustituto, y el sola fide puede pasar a ser un ídolo. Una declaración de amor de Dios que nosotros decimos sola fe puede transformarse en un ídolo fácilmente. Qué tremendo que digamos sola fe, pero con esto abierto al lado. Sola Escritura. No hay otra forma, no hay otra manera. Porque Dios es el Salvador, no la fe.
Fíjese lo que le estoy diciendo. Dios es el Salvador, no es la fe lo que te salva. Es Dios el que te salva. Es Dios el que te salvó. Él se encarnó en Cristo para morir y salvarte. Amén. Entonces no es la fe lo que te salva. Lo que te salva es Cristo. Lo que te salva es Dios. La fe no es un poder que lidere la acción de Dios. Al contrario, tú tienes fe porque Dios liberó su poder. Tenemos fe porque Dios liberó su poder. Y en ese sentido, lo que nosotros criticamos en el siglo XVI, de no caer en este aparato religioso, 500 años después lo podemos estar practicando, hermano. Lo podemos estar practicando. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. No es algo que ustedes puedan hacer. No procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por buenas obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios no está atado de mano cuando tú no tienes fe. Él sigue orando porque Él es Dios. Hermanos queridos, a todos nos ha faltado fe. Tal vez tú estás pasando en un minuto en el cual te falta la fe hoy. Y más si me van a hablar solo con la fe. Yo estoy guateando en mi fe. Ese es el regalo hermoso del Evangelio de Jesucristo. No importa que tú no tengas fe, el Señor ya te salvó. Lo que hace la fe es recordarte esto, es recordarte que no lo puedes hacer por ti. Lo que hace la fe es hacer de que dejes de mirarte a ti mismo y pongas tus ojos en Cristo. Es que tú pongas tus ojos en la cruz, no como algo a lo que tú tienes que alcanzar, sino que veas la cruz como tu punto de partida. Porque desde Cristo tú sales, desde la cruz tú sales. Sola fide no significa que la fe es todo para nosotros, sino que Dios, en el que creemos, Él sí es todo para nosotros y para su iglesia. Que Dios nos ayude a poder nosotros mantener bien en alto, a través de estas declaraciones, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque solo por la fe nosotros hemos sido salvos. Y te agradecemos también, Dios, porque podemos recordar y conmemorar 500 años después de que la Iglesia ya luchó para que no caigamos en los aparatajes religiosos. Padre Celestial, danos libertad. Libertad de amarte, libertad de seguirte y libertad de acceder a ti, porque Cristo hizo todo esto posible. Oramos, Dios amado, por esta sola fe que proviene solo de Cristo, que escuchamos por medio solo de tu palabra, y que ha sido solo por la gracia tuya, para tu gloria eterna. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.